nuevo programa de Tramas Resueltas, un podcast diferente. Yo soy Iva y este es un programa especial. Del día 29 de abril al 1 de mayo se celebró, en la ciudad catalana de Sabadell, una feria dedicada a la cultura japonesa llamada Sakura Matsuri. Durante el evento, Tramas Resueltas participó organizando una serie de mesas redondas. En estos programas especiales recuperaremos algunas de ellas. Bienvenidos a ¿Este manga es para mi hijo? Con Max Plaza, José A. Serrano y Mónica Rex. Bienvenidos a una mesa redonda que es una pregunta, yo creo, recurrente. Muchos libreros, vendedores de cómic y demás, es decir, ¿este manga es para mi hijo? Entonces, para dilucidar un poco este tema, tenemos a mi izquierda a Mónica Rex, que es redactora de Zona Negativa, miembro de la Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic y cofundadora del podcast de Tramas Resueltas. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias, Max. Y a mi izquierda tenemos también a José Antonio Serrano. Fue durante mucho tiempo el impulsor y redactor principal del sitio web divulgativo Guía del Cómic. Actualmente es el administrador de la cuenta de Twitter. También gestiona la cuenta @comic_infantil y trabaja en la tienda Sabadell Comics. Bienvenido, gracias por venir. Gracias a vosotros por el espacio. Ya sea en redes sociales, en el trabajo, con la familia o en una tienda de cómics, suelen haber muchos padres que te preguntan: ¿este manga es para mi hijo? ¿Es válido para él o no? Entonces, a mí me gustaría proponer justo un ejemplo que me ha pasado hace 2 semanas con una compañera de trabajo, que yo pensaba que esto muchas veces ya estaba superado y hoy en día todavía pasa. Es decir, me pregunta si los mangas se leen al revés. Y le digo, sí, ya desde hace un tiempo, es que los japoneses, les estuve explicando, leen de derecha a izquierda, de arriba a abajo, y claro, los mangas pues tienen esta particularidad. Antes hacían cambaraches, despejar las páginas y demás, pero desde hace un tiempo hemos normalizado este tipo de lectura, ¿no? Yo pensaba que ya estaba superado, pero aún así te encuentras a padres y a chavales que empiezan a leer manga por primera vez y todavía no lo tienen asimilado, ¿no? Que yo creo que al final mucha gente tiene cierta reticencia. Luego también hablaremos de este tema, a ver si es válido o no válido para que los niños empiezan a aprender a leer también, si les puede crear un caos. Pero al final a la madre también le quedaba la duda de si ese manga, que era My Hero Academia, era acorde para su hijo de 10 años. Entonces, a partir de aquí, vamos hablando también. Tenemos más preguntas y demás, pero My Hero Academia es válido para un chaval de 10 años. ¿A partir de qué edad lo recomendaríais? ¿No lo recomendaríais? Bueno, ¿cuál es vuestra opinión? A ver, no está pensado en origen en Japón para un chaval de 10 años porque es un shonen que se supone que es para adolescentes, a partir de esa franja. Pero dentro de todo el espectro de shonens, yo sí que lo recomiendo a partir de 10 años sin ningún problema, porque es de los más blanquitos, por así decirlo, que tienen menos personajes sexualizados, por ejemplo, es una dinámica de instituto, de un colegio, es uno de los que les entra más fácil. Pero pensado no está para esa. De hecho, la respuesta fácil a la pregunta de esta mesa redonda es: si tu hijo o tu hija tiene menos de 13 años, seguramente el 99% de los mangas no están pensados para ellos. Porque son o shonen o shoujo. Kodomo hay muy poquito en España. Otra cosa es que nosotros consideremos, y muchos títulos se les puede dar perfectamente a los más pequeños. A partir de 10 años hay muchos títulos que se le pueden dar perfectamente. Más para abajo, si es un shonen, pues depende. Luego comentaremos casos concretos, pero se les dan, hay chavales y chavalas que los leen desde muy pequeñitos. De hecho, en este caso, me comentaba que, claro, veían el anime en Netflix y está catalogado para mayores de 16 años. Entonces ahí eso también puede crear un conflicto. Porque claro, me dices, estoy leyendo el manga un niño de 10, 11 o 12 años o 13 y me encuentro que el anime, que se basa en la misma obra, está catalogado para más de 16. Esto al padre también le puede crear un cierto conflicto, ¿no? Bueno, es que yo creo que los padres son conflictivos en general.
ser padre a lo mejor es conflictivo, pero aparte lo pone muy difícil, porque yo no trabajo en una tienda, pero en Sant Jordi desde hace unos años tengo la gran suerte de estar vendiendo cómics y estar vendiendo pues, unas historias de Marvel dirigida a público infantil, que es la cosa más blanca que te puedes tirar a la cara porque está muy pensada para niños menores de 12 años y que venga el padre y te diga, pero aquí hay peleas. Son peleas blancas, no pasa nada, es que hay peleas. Sí, bueno, sí. pues nada. Entonces, claro, a mí esta pregunta, cuando me la hacen, me resulta francamente difícil contestarla, porque no sé cómo es tu hijo. Es que yo siempre digo, cada niño es un mundo. Claro, claro. Entonces, ¿qué le interesa? Dame referencias de otras cosas que Claro. ve o que lee Sí. y te puedo orientar. Porque yo conozco casos de chavalines de 6-7 años que sus padres le daban Death Note. Y el pequeñito estaba flipado. Dice, bueno, no es para su edad, pero Bueno. cada uno en su casa hace lo que quiere. No te lo voy a discutir. Puedes generar debates muy guays, ¿no? También de sobremesa con tu hijo que se esté leyendo Death Note con 10 años. Sí, hijo, está mal matar gente, aunque sean malos. Es un mundo, es complicado. Y también, por ejemplo, la catalogación de edades de Netflix, no sé en qué criterio se basan para que se llame Giro de 16 años. Por ejemplo, Fairy Tail lo tienen en más 12. Y serían equivalentes o incluso al revés. Fairy Tail, los personajes están muchísimo más sexualizados que en Hero Academia. Bueno, esto, por lo que yo sé, hasta donde yo sé, es un tema como de puntuación y van rellenando. Es decir, lenguaje no sé qué, tal. Escena de no sé cuánto, tal. Podríamos Entonces decir llega un que es momento como que va subiendo el nivel y si vas cumpliendo requisitos, Claro. te van subiendo la edad. Y son muy estrictos en esto. Lo que pasa que a raíz de ciertos comentarios precisamente sobre este tema es recomendación. Es decir, el tema de la edad en consumo y demás es más 16, más 18, es una recomendación. Es decir, un niño puede coger y ver una película de más 18, porque es una recomendación, no es una obligación. Bueno, eso pasa mucho en el cine, ¿no? Que hay muchas películas que se califican como mayores de 18 años, pero nunca te han pedido el DNI para entrar. No, y no lo van a hacer. Es decir, el de la sala no te va a decir... ¿Cuántos años tienes? Hombre, si es una sala X, Sí, en una sí. cosa de estas... No, no, Si no. tienen que calificarte como... Pero yo he estado en cines viendo películas como catalogadas como Saw, que es bastante gore, Sí, bastante sí. cruel. Estaba catalogada para mayores de 18 y he visto familias ahí con niños pequeños. Si unos que si entran con los padres no puedes decirles nada, claro. No, claro. Claro, si van solos a lo mejor dices, bueno, no hay un adulto, pero con los padres. Entonces, sí que es verdad que es una orientación, ¿no? No es una obligación. Pero, aparte ya de lo de la edad, el manga en sí mismo, claro, yo creo, por ejemplo, mi hija que está aprendiendo a leer. El hecho de que se lea de derecha a izquierda, o alguien que está aprendiendo a leer, que ya tiene ya 9, 10 años, que ya empiezan a leer más o menos con cierta ligereza y rapidez. El hecho de que se lea de derecha a izquierda, de arriba a abajo, diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿es bueno para iniciarse en este mundillo o espera que tengas una cierta agilidad? Supongo que eso tendría que respondértelo un psicopedagogo que estudie en la formación de conocimiento. Pero los peques se adaptan súper bien. Y, por ejemplo, una serie fuera de John Comas, por ejemplo, que de Splatoon tienen tiras, dentro del manga hay partes que son de John Comas, que son las tiras cómicas verticales. No habría ningún problema. Pero básicamente es que hay otros títulos más pensados para esta franja de edad. Para los primeros lectores sí que hay mucha oferta de Francia y franco-belga, mercado franco-belga y mercado estadounidense. El manga, la mayoría suelen ser a partir de 8 años aproximadamente. Por el tipo de estructura narrativa, el número de páginas, el número de viñetas por páginas, lo pequeñito que es el texto, sobre todo en la inmensa mayoría de mangas. Es más, necesitas tener un nivel de lectura más avanzado. Mientras que hay tebeos para peques, incluso tebeos mudos, para prelectores, para que lo puedan leer sin saber leer letras, básicamente. Yo creo que al final, es decir, ¿por qué nosotros lo tenemos en este sentido? Podíamos haber inventado los webtoons.
también se leen de manera diferente, es un lenguaje diferente al que te adaptas, yo creo, ¿no? Sí. En general los niños tienen un cerebro muy plástico y se adaptan muy fácilmente a los retos que tú les pongas, y de hecho quizás es incluso interesante, ¿no?, que lean de diferentes maneras, con diferentes narrativas. Son niños que hoy en día están muy acostumbrados a este lenguaje, al lenguaje de arriba abajo. Los libros que leen en el colegio pues en un sentido, y que cojan un manga y sea al revés, simplemente estás estimulando. Yo creo que en general a los niños... De hecho, los prejuicios yo creo que los tenemos más los de mi edad, cuando empezamos a leer este tipo de cómics que decían, oye, no, y nos hicieron el favor las editoriales de occidentalizarlo y de allanarnos el camino, ¿no? Que luego me he encontrado gente pues, que les recomiendo, que son lectores de cómics con 18, 19 años, que llevaban un bagaje y demás, les dejas un manga que se lee al revés y te lo tiran a la cara, porque no. Yo creo que los niños sí que en este aspecto son más maleables, ¿no?, de adaptarse al medio que les estás ofreciendo. Y los jóvenes, es más los padres, los que lo ven raro y hacen ese argumento que tú has dicho, esa pregunta. Pero esto no le confundirá, por ejemplo. Me preocuparía más por otros tipos de contenidos que no claro, que no lean es el redes. medio en sí, sino el contenido que puede esto. Claro, es como que el formato es un formato. Al final tú lo que tienes que valorar como padre es el contenido, y yo ahí no puedo entrar, es decir... Podemos orientar, eso claro. sí. Claro, pero a mí me ha pasado de estar este año, no, pero en otro año, vendiendo, y una chica de 12, 13 años que quería llevarse Sakura. Sí. Y la madre consideraba que eso no era adecuado para su hija. Sakura. Bueno, ojo, luego podemos hablar de Sakura y de la amiga que se lía con el profesor, o sea que... Bueno, vale, pero no llegaron a ese punto de profundidad ojeando, pero... Sí, no, claro, la madre de Sakura con el padre que se llevan 15 años, pero vale, sí, es claro, cierto. Pero eso no lo veía ella, eso no lo había visto. Pero ojeando tú eso no lo descubres. Eso ya es algo que verás más adelante. Qué fuerte. Ya, eso pensé yo. Y yo estaba en plan, de Sakura, que mola mucho, la edición está bonita. Y no... Yo creo que a lo mejor nos vamos de un extremo a otro, de o ser sobreprotectores o pensar que pueden leer de todo, ¿no? La demografía Kodomo está pensada para niños. Yo creo que quizás es una de esas demografías que está un poco olvidadas, que no es fácil encontrar según qué productos. ¿Qué franja de edad está preparada para el Kodomo? Es antes de ser adolescente. ¿Y qué títulos nos podemos encontrar para niños? Pues que sean propiamente Kodomo. El ejemplo que conocemos todos es Doraemon. Empezó como manga, después ha hecho el anime. Es el más característico. Pero sobre todo en Japón, las revistas de Kodomo, la más popular, es la Kurokoro, son adaptaciones de videojuegos, sobre todo. Videojuegos infantiles y productos multimedia infantiles. Como que productos originales Kodomo no hay muchos que hayan trascendido. El Dulce Hogar de Chi, pero casi todo el Kodomo que encontramos en España y que trasciende son adaptaciones multimedia. Las creaciones originales ya empiezan en el shonen, porque también empiezan a leer shonen antes de ser adolescentes, en Japón, lo que decíamos. Con 10 años están leyendo ya One Piece, por ejemplo. El Kodomo no hay mucha oferta en ese sentido, porque ya enseguida saltan a la franja superior siguiente. ¿Que es bueno o es malo? Es su cultura. Eso nosotros no... Simplemente hay que informar de estas cosas y ya está. Y después, curiosamente, las cosas que a mí más me funcionan para los peques, que sean originales, que no vengan de otro medio, son cosas que en Japón no son Kodomo, sino que son seinen. Yotsuba, por ejemplo, que es una niña que va descubriendo el mundo. En Japón lo publican, está dirigido a los padres de la niña, no la niña, pero en cambio me funciona muchísimo, súper bien con los peques, porque esa alegría de descubrir cualquier cosa. Hay un capítulo que coge el autobús por primera vez, o ve el mar por primera vez. Siempre es ella descubriendo algo por primera vez. Y es fascinante porque ves la alegría infantil de descubrir el mundo poquito a poco, y ella es súper expresiva, es súper cookie, es una fantasía de cómic. Y es una niña muy especial, ¿no? Es una niña muy especial, sí. Pero en Japón es un seinen, o sea, no está publicando en revista Kodomo. O el Atelier of Witch Hat, que también me funciona muy bien para todas las edades, también es un seinen en Japón. O sea que las demografías hay que tomárselas con cierta filosofía. O sea, en Japón son muy especialitos en sentido. Y después cosas que nos han llegado aquí, que son Kodomo propiamente,
adaptaciones de videojuegos. Tenemos Super Mario, tenemos de Splatoon, tenemos de Zelda, de Pokémon, de Inazuma Eleven, de Animal Crossing, Profesor Layton, el Kingdom Hearts también, Yokai Watch y algunas adaptaciones de Disney. En Japón sí que hay muchas y además algunas son estéticamente muy guays y nos están teniendo poquitas. Aquí han publicado el Frozen 2, que lo dibuja Rina Tanemura, es una autora reconocida de Shoujo, y Pesadilla antes de Navidad. Pero en Japón hay más. Por ejemplo, el Lilo and Stitch, por ejemplo, el manga de Lilo and Stitch es muy guay. Y de Big Hero 6 también. Sí que no, está publicado en inglés, pero en España no ha llegado todavía. Las licencias de Disney son complicadas desde todas las procedencias, no solo de Japón. Pero eso sería la oferta de Kodomo propiamente que nos han llegado aquí. Hombre, como dices, ¿no? Está centrado en el mundo de adaptación... De videojuegos de Nintendo, sobre todo, si os fijáis, son videojuegos de Nintendo porque son los que hacen la franja más entry-level, por así decirlo. Si hay... pero hay realmente historias originales en Japón, como Doraemon y demás. ¿Que no nos lleguen? Sí, que no nos lleguen y que nos podrían llegar si hubiera a lo mejor una voluntad, ¿no? Porque parece que es una franja de edad que no parecen estar muy predispuestos, ¿no?, a publicar. A mí que me gusta mucho mirar los tops de ventas de diferentes mercados, si miras los de Japón, Kodomo casi nunca encontrarás. No son títulos que sean superventas dentro de su sector. Eso ya nos da pistas de por dónde van los tiros, básicamente. Y si hay títulos así originales guays, curiosos, simpáticos que no nos han llegado, eso supongo que Uriol Estrada o Mar Bernabé es lo que nos podría orientar más. Pero tampoco han llegado ni a Francia ni a Estados Unidos, que son los dos mercados así más cercanos y que sí que controlo más. No llega a gran cosa más que aquí, en el sentido de Kodomo propiamente. O sea, eso quiere decir cosas también que no... Sí. Porque son muy locales, quizás, los que hay originales. Y un poco relacionado con lo que comentábamos antes, de a partir de qué edad puede un niño, niña, empezar a leer las obras para adolescentes. Es decir, cada vez son más precoces, ¿no? Y lo suyo sería pues que tuvieran 13, 14 años para de secundaria. A partir de secundaria, yo considero que ya casi cualquier shonen y shoujo es a partir de esa edad. Después, Mónica igual tiene otra opinión, pero claro, hay shonen y shoujos que son más blanquitos, más para la franja inferior, y shonen y shoujos que están más pensados para la franja más superior. Con la sexualización de personajes o las tramas románticas más explícitas. Es una franja muy amplia en Japón que consumen hasta 20 añeros, 30 añeros tranquilamente. Entonces, claro, haces para un espectro muy amplio. Al final, que una revista tenga una demografía no deja de ser una recomendación. Y nadie te va a pedir decir cuándo vas a comprar esa revista. Volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa? Hay niños y niños. Y hay niños que necesitan estímulos más adelantados a su edad biológica, por decirlo de alguna manera. Y hay otros que necesitan ese contenido blanco, pues porque no están preparados para contenido más explícito, contenido más violento, contenido más... Entonces, claro, cada niño es un mundo y al final shoujo y shonen se publica tanto que podríamos hacer como subcategorizaciones, ¿no? Yo me estoy dando cuenta de que voy un poco por ahí, por esa línea, pero, por ejemplo, yo le regalé a mi sobrina, que ahora tiene 9 años, pero creo que con 8, le regalé el primer tomo de Atelier, de La Burbujita, porque pensé que realmente esto... Quizás ahora no se lo lee porque tampoco es fácilmente legible o todavía le cuesta un poco leer en plan, bueno, habitual, ¿no? No tiene esa... Creo que quieren que empiece a leer y que coja esa costumbre, ¿no? Pero todavía le cuesta un poco. Tiene mucho texto también. Pero, claro, hay que olvidar que Japón está dirigido, claro, a otra franja más adulta. Pero, bueno, considero que es una obra que para iniciarse, aprender a leer y demás, pues puede estar bien. Claro, tienes que también conocer los gustos de la persona en cuestión, pero también el contenido, pues si va a ser realmente acorde o hay cosas que a lo mejor no... Claro, pero al final
hay como varias cosas, ¿no? Es decir, una cosa es el contenido, otra cosa es que sea un cómic con mucho o poco texto, pero yo recuerdo que yo con 11 años me leí el primero de Harry Potter y eso tenía más texto que cualquier manga. Es decir, al final es eso, el contenido, el formato, la persona, los padres. Es como que es muy difícil dar una respuesta cuando te lo preguntan en la tienda, pues porque yo qué sé. El nivel lector, por claro, ejemplo. El nivel lector, eso es muy importante porque hay niños. Hay peques con 10 años leen novela con muchas y otros que les cuesta muchísimo leer. Entonces, darle una cosa que sea más ligerita. Claro, darle un que Splatoon. Que sean píldoras más cortitas, no una historia muy larga, que tengan puntos y apartes donde eso sí que es muy importante. Sí que lo pregunto yo mucho, ¿le cuesta leer? Sí, o es lector o lectora, pues podemos ir tirando, que no solo la franja de edad, sino además el nivel de lectura, que es el atractivo, que cosas que le interesen. Por ejemplo, Atelier, siempre recomiendo mucho, ¿le gusta Harry Potter? Pues bueno, tienes el punto de entrada fácil es Atelier. ¿Le gustan los deportes? Pues podemos mirar cosas. Por ejemplo, ahora el boli está de moda otra vez, gracias a Haikyuu, por ejemplo, si le gusta. Y Haikyuu también es muy blanquito, en ese sentido. Sería uno de los shonen de la franja baja, que yo le llamo. Que le puedes dar fácilmente porque además es súper optimista, o sea, no hay dramones, nadie se muere de cáncer, nadie está... Esas cosas que pasan en otros shonen, que pasaban en Capitán Tsubasa y cosas de estas, no lo tienes, son sanotes todos. ¿El Kodomo puede ser que sea un buen género de esa franja shonen blanca? No, el Kodomo es especialmente infantil. No, perdona, el Spokon quería decir. Depende del Spokon también. ¿Vale? Porque hay de todo. Tampoco nos llega mucho, ¿eh? No, pero tenemos Haikyuu, tenemos Capitán Tsubasa, que es un poco tostón para los niños, pero... Sobre todo yo recomiendo, fíjate, esto ya es más consejo de experto, ¿no? De saber, del shonen, las que vienen de la Shonen Jump y los que vienen de la Shonen Magazine, de Kodansha. Los Shonen Magazine suelen sexualizar mucho más los personajes, lo ves enseguida. Está pensado para chavales adultos, pues las hormonas saltan ya y ya quieren cosas con carne y que se vea tema. Mientras que la Shonen Jump depende del título. La mayoría está relativamente contenido, aunque siempre te ponen algún personaje más descotado. En el caso de Naruto, la Tsunade, siempre tiene algún ítem que meten porque también es su cultura. O sea, es otro mundo también, tenemos que aceptarlo. Lo que viene de Estados Unidos igual tienen mucha violencia o ven que las armas es una cosa como súper normal tener en casa, y en Japón pues tienen sus cosas también. Yo creo que ahora es un momento bueno para introducir una pregunta que me hizo mucha gracia porque me lo dijiste ayer, y es... y aparte tengo una anécdota de este San Jordi sobre este tema, y fue una madre que estaba mirando los mangas y cogió el manga de Detective Conan. Le dijo a la hija, mira, Detective Conan, esto es para tu edad, una niña de 7 años como mucho, 7, 8 años. Y cogió y dijo, no, mamá, aquí hay mucha violencia. Así lo dijo ella. Y ayer cuando me lo dijiste pensé, ¿ves? Esa niña tenía razón, no era para ella. Es que Detective Conan aquí lo conocemos por el anime, pero el anime, yo he puesto mañana una imagen ya pensando en hoy, la violencia, el Gosho Yama en el cómic es súper explícito, es un shonen y el hombre se recrea una barbaridad con los asesinatos que retrata. El primer capítulo es una decapitación que le cortan la cabeza a un personaje, salpica la sangre al prota que está 3 vagones más para atrás y sale la sangre a chorro para arriba. En el anime es ridículo ya la forma de censurarlo, de disimularlo, que cae con un rayo de luz y lo tapa todo, parece que es un ángel que se lo ha llevado a la cabeza del personaje. Pero el hombre se recrea muchísimo, hay empalaciones, hay uno que lo clavan en la pared con un espadón y cae la sangre para chorros. A mi hijo no le traumatizaba, pero decía que no quería verlo porque le daba asquete ver los sesos, por ejemplo. Hay que tener consciente que el anime está arrebatado. Muchos shonen o shoujos liman cositas que puedan ser susceptibles para los más peques, porque ya entran con 10 años así, ya les entra tranquilamente. Pero hay que tener en cuenta que el Detective Conan es súper gore por momentos. Hay un capítulo más avanzado que es que tiran un tío en un barranco, atado a un coche con una cuerda que ata al cuello y ves cómo la cabeza le sale para arriba como si fuera un corcho que estás descorchando. O sea, es súper mega explícito. Siempre sí. ¿Que los niños lo leen? Sí. ¿Está pensado para los niños? No. ¿Debería leerlo un niño o una niña pequeña de 7 años, 8 años? Depende del padre o la madre. También al hacer dibujos, los niños diferencian muy bien de la realidad de la ficción. Sí. En imagen real sí que les traumatiza más.
Mientras que ser animación o dibujado, lo ven como con más distancia. O sea que tampoco hay también que tener la perspectiva. A ver, mi hija tiene 6 años y ha empezado a ver Dragon Ball conmigo. Bueno, por las circunstancias que sean, pues bueno, venga. Pero cuando la estás viendo con ella te das cuenta de que hay muchos elementos que no son apropiados para su edad. Y yo me he encontrado en situaciones en las que hay un poco más de violencia y demás, y ya tiene como un cierto de padecimiento, ¿no? Pero, a ver si le va a pasar algo al protagonista y demás, ¿no? Es decir, ya ves que dices, uy. Entonces, incluso llegaba a valorarla y decir, no, pues vamos a dejar, porque si realmente no va a dilucidar muy bien y va a padecer en esto, digo, no quiero que se convierta esto en algo que realmente está fuera de su edad y no hay que forzar las cosas. Que se va a despertar llorando por la noche. Claro, no quiero, ni mucho menos que pase alguna cosa de estas. Pero yo es que vi precisamente un día el primer capítulo de Detective Conan y yo pensando, mira, tal, y enseguida me di cuenta que eso no está pensado. que yo no digo que un niño de 10, 11, 12 años no lo pueda ver. Sí, seguramente, si conoces a tu hijo, sabes si ese tipo de contenido lo puede ver o no, se tiene que esperar un poco más o no. También hay peques que los monstruos les molan mucho y la sangre es de depende, pero tienes que conocer a tu hijo para eso. Correcto. Yo creo que no puedes recomendarle todo a todo el mundo. Y entonces ya vi que eso ahora mismo para mi hija, Detective Conan, lo siento, pero... Y yo soy muy permisivo porque yo de pequeño he visto muchas cosas, quizás no tan acordes para mi edad, he visto películas de miedo que no tocaban para mi edad, pero por suerte no me he traumatizado. Y sí que es verdad que lo veía con un adulto, es decir, lo veía con mi madre y tal. Pero siempre hay que tener un control un poco de qué ve y qué no ve, porque pueden pasar cosas desagradables. Bueno, que se traumatizan los pobres. Pasar, claro, además, cuando más pequeñitos son más impresionables, hay que tenerlo presente también. Con la clasificación de edades que preguntabas antes, por ejemplo, yo tengo una anécdota buenísima, que es que el hogar de Miss Peregrine para niños peculiares, que hizo Tim Burton, la adaptación de imagen real de la novela que hicieron, en Rakuten la tenían para +8. Entonces, no sé si alguno lo habéis visto, pero yo tuve la ocurrencia, vamos a verla con nuestro hijo. Y en esta película hay unos monstruos que arrancan los ojos a las personas a matarlos, y con los tentáculos le arrancan los ojos. Y cuando mi hijo vio eso, se puso a gritar como un loco diciendo, estos son unos terroristas que hacen esto, que han hecho, pero esto no es para niños. Tuvimos un drama que, para fliparlo. La clasificación por edad estaba mal, evidentemente. La habían puesto mal. O quien había puesto la clasificación no se había visto la película. Pero aquello no era para niños pequeños de 8 años ni de broma, porque eran escenas súper explícitas, o sea, de total. Ahora está clasificada para 12 años en algunas otras plataformas. Pero claro que hay que ser consciente, hay que tener en mente la perspectiva de los niños y que las recomendaciones por edad también pueden estar mal, en ese sentido, te dan sorpresas. Entonces, ¿qué creéis que podemos hacer los padres? Sobre todo, claro, yo por ejemplo tengo un cierto conocimiento de manga, a lo mejor me voy a otro tipo de contenido para críos. ¿Qué creéis que podemos hacer los padres para encontrar contenidos acordes a su edad? ¿Realmente tenemos que leer las cosas o ver lo que ellos van a ver? ¿Qué control podemos tener? ¿Hay alguna herramienta? ¿Tenemos que recurrir a webs? ¿Tenemos que poner de nuestra parte para poder encontrar esos contenidos acordes a nuestros hijos? ¿Cómo lo veis? Hombre, leértelos está guay, porque además después puedes comentarlos con ellos y eso es muy bonito también. Que hacerles preguntas y a ti te ha parecido, es muy bonito. Pero si vas a comprarlos en una librería y no en Amazon, pues preguntar a un ser humano que te diga, ¿esto cómo lo ves para mi hijo, para mi hija que tiene tal edad? O que le tiene... Ya estamos viendo que también a lo mejor al librero lo pones en un compromiso, o el criterio del librero a lo mejor es un poco... Pero al menos es una ayuda, ya tienes una primera ayuda. ¿Pero crees que podemos hacer algo? Es decir, tenemos que informarnos mejor, acudir a páginas web, buscar referencias, reseñas.
también que estén pensados para el público infantil. En España tampoco hay tanto, tampoco de literatura, por ejemplo. Hay poquitas revistas infantiles, estas revistas de crítica de literatura infantil, las que son muy buenistas a mi criterio. Yo que soy más de meter caña en ese sentido. Pero orientarte, buscar reseñas e intentar leer el cómic. El cómic, una cosa muy buena que tiene es que tú lo puedes ojear tranquilamente. Tú ojeas y ves todas las páginas del libro y te haces una idea de por dónde van los tiros. Te pueden encontrar cosas que sean inapropiadas, pero al menos la parte de violencia o de cómo están presentados los personajes, tú ya lo puedes apreciar. Ya ves por dónde van los tiros. En ese sentido. Y ves a quién se dirige. Si ves un manga, por ejemplo, que van a la playa y ves unas señoritas con mini bikinis y unas posturas sugerentes, pues ya ves que esto para los más pequeños no está pensado perfectamente. Aunque lo vendan en anime o incluso hayan visto el anime en televisión. En ese sentido es una ventaja respecto a otros tipos de contenido, de videojuegos o películas o series, que claro, es sentarte a verlas. Estoy ojeando, ya tienes una primera impresión en ese sentido. Y prueba y error, intentar leer mucho. Yo tengo un hijo también, que yo le compro un TVO cada semana, o le doy un TVO cada semana, y es eso, asesorarte, mirarlos, buscar referencias, e intentar verlos cuando... Si es una serie, al menos léete el primero o la primera capítulo. De que tienes que poner de tu parte, no puedes ir a un librero que te recomiende para tu hijo cualquier cosa y tú no tengas ese control, porque lo que hablamos, quizás a lo mejor donde pones el límite tú lo tienes en A, pero hay otra gente que lo pone en C, y claro, de A a C a lo mejor hay una diferencia abismal que no estás dispuesto. Entonces tú creo que es acertado tener que controlar un poco el contenido que ve tu hijo. Y que tú, como padre o madre, conoces a tu hijo o tu hija. Hay peques que son más maduros para su edad, por ejemplo, el salto de primaria a secundaria es complicadísimo recomendar, porque hay peques chavales que son más infantiles y otros que ya son mucho más maduros y ya quieren cosas más grandes y más caña. Muchas cosas se mantienen en cosas más infantiles, más de humor, más de aventurillas. Es un mundo. O sea, a tu hijo o a tu hija solo los conoces tú, más porque tú no los conoce nadie. Te pueden orientar, te propongan cosas y tú a partir de ahí... Y luego, que a lo mejor hay cosas que tú no... Aunque sean apropiados para tu hijo, a lo mejor lo que es sobreproteger... Eso sí que pasa. Que también puede pasar, ¿no? Y decir, bueno, pues hasta que no tenga ya... Cuando sea mayor... Cuando tenga 25 años podrá leer décimos. Cuando ya no. Claro, porque aquí hay un tema, ¿no? Que es también la estimulación del niño, intelectual, quiero decir. El hecho de... Esto quizás no acaba de ser para su edad, pero puede ayudarle a pensar sobre cosas que se va a encontrar dentro de muy poquito. Y yo creo que esas lecturas también son muy estimulantes, ¿no? Y también son muy... encontrarte problemas que a lo mejor te vas a encontrar pues, cuando estés en secundaria, pero las has vivido a través de la lectura, de los cómics, y eso también te da como un bagaje y te ayuda a madurar. Al final la lectura también tiene esa parte, ¿no? De cómo te ayuda a crecer mientras estás creciendo. Creo yo, ¿eh? No sé si... Claro, yo no tengo hijos, entonces este problema de momento no lo tengo, ¿vale? Pero yo recuerdo cuando yo leía cosas, o veía series, o veía películas que no eran para mi edad, pero como eso te daba una chispita, ¿no? Y te ayudaba a pensar sobre cosas, o te ayudaba a madurar, o al final las historias que más nos han impactado o que más nos han condicionado y nos han ayudado a ver el mundo de otra manera, probablemente no eran para nuestra edad. Es decir, yo estoy totalmente convencida de que la obra que a mí me ha marcado de manera que si yo no la hubiera visto yo no sería la misma persona es Utena. Y Utena no era para mi edad. Y creo, y estoy totalmente convencida de que estaba bien de que no fuera para mi edad. ¿Con qué edad la viste? Pues yo creo que la primera vez que la echaron por la tele a lo mejor yo tenía 12, 13 años. Bueno, no sé, ¿eh? Bueno, hoy en día no dejarías ver a una niña de 12, o no se la recomendarías a una niña. Yo sí, yo a todas se las recomendaría, pero claro, porque estoy contenta con el resultado. Pero claro, en realidad es una historia con un gran componente LGTBI ligeramente velado, ligeramente entre muchas comillas, porque es absolutamente obvio. Sin manga es lo que tiene también, claro. Sí. En Japón el matrimonio homosexual, por ejemplo, no está legalizado. Ya, ejemplo, pero... Tenemos que ser conscientes de eso. Entonces, en shonen y shoujo mainstream, por así decirlo, los personajes LGTBI no existen.
Ya, pero ellas son salvo excepciones muy desnudas, raritas. Entonces, explícitos no suele haber gran cosa. Coches a 120 por hora con tíos sin camiseta dentro, luchar por el honor de una chica que luego te la quedas tú y es prácticamente tu sirvienta, no sé, no creo que realmente fuera para mi edad y de hecho creo que está categorizada para un poquito más, la serie de anime, pero para mí fue positivo. No sé vosotros si os ha pasado esto con alguna obra que decís... No, quizás en manga y en anime no, pero bueno, supongo que con otros tipos de contenidos a lo mejor sí. No sé, quizás a lo mejor piensas que no te ha ido mal en la vida y arrastras cosas detrás que vienen de aquello, ¿no? ¿Sabes que vi Pesadilla No, en Elm pero... A ver, yo creo que en el término medio siempre está un poco es decir, yo creo que el sobreproteger a los hijos, intentando protegerlos de cosas y demás, no les hace ningún bien, porque no los estás preparando para la vida real, y dejarlos a su libre albedrío, pues tampoco. Los niños necesitan unas rutinas y necesitan un guía, y esos son los padres. Entonces, bueno, pues tú vas a conocer a tu hijo, es decir, evidentemente habrá padres que para un niño de 6 años tendrán unas perspectivas y otros tendrán otras, pero al final tú decides qué es lo más acorde para tu hijo y sobre todo, lo que decíamos antes, tú conoces a tu hijo y sabes si en ese momento está preparado para algo así o también puedes probar, es decir, ¿no? Yo creo que tampoco... Igual que yo, por ejemplo, no me atreví a lo mejor a llevar a mi hija al cine hasta que tenía una edad, porque pensaba que no iba a aguantar 1 hora y media en la butaca del cine y perder el dinero así, pues tampoco. Y a lo mejor familiar o amigos y tal, 1 año antes o 2 ya llevaban a los niños. Pues cada uno conoce a su hijo y a raíz de eso, pues también le tienes que pegar con qué contenidos quieres que vea, qué contenidos quieres que no vea y si son acordes para su manera de ser. O hay niños más sensibles, hay otros niños que son todoterreno y bueno, cada uno tiene que ver un poco qué es lo que soy y no puedes pretender que los que estamos en webs divulgando cómic o manga o los libreros y demás hagan el trabajo por ti. Te pueden servir de ayuda. Hombre, evidentemente, yo, y de apoyo. Con lo que ha comentado José, yo le recomendaría a cualquier persona que quiera saber si ese cómic o ese manga es para su hijo, que vaya a Sabadell Comics y le pregunte. Le va a someter a un 3er grado. Le paso el marrón. Le va a someter cuántos años tiene tu hijo, qué cosas le gustan, bueno, cuál es su nivel de lectura. Pero, ostras, tienes casi una sistemática, ¿eh? Bueno, son muchos años y porque me interesa además mucho el cómic infantil. Sí, no, está muy bien. Además, y en cómic occidental además hay mucha oferta para esa franja de edad. Es que de manga, no sé, todo el mundo siempre, el manga, porque he escuchado por la tele o he leído en eso que el manga es lo que está de moda con los chavales. Sí, bueno. Pero no tan chavales. Pero hay también más alternativas, o sea, sobre todo para los más pequeñites, los más pequeñines. Ser un poco consciente de lo que no le vas a dar a un niño de 8 años Tokyo Revengers, por mucho que sean superventas, básicamente. Claro. Pero y ya no solamente es el hecho de que se lo puedas recomendar por un tema de edad, sino luego, evidentemente saliendo un poco de esto, es qué recomiendas a cualquier lector, porque como librero te vendrán y te preguntarán también, ¿no? ¿Qué puedo regalarle a mi hijo? ¿Qué puedo regalarle? Aunque pueda leer de todo, es un adulto, ya no hay problemas con las edades o con la demografía ni esta. Entramos ya en el género, ¿no? Es decir, al final, yo cuando la gente pregunta, oye, ¿qué me recomendáis? Tal, a ver, ¿qué te gusta? Es decir, al final tienes que hacer unas preguntas básicas, no puedes recomendar cualquier cosa a todo el mundo, lo que tú dices. Si ¿te gusta Harry Potter? Pues a lo mejor le puedes recomendar unos mangas determinados. ¿Qué te gustan? ¿Los videojuegos? ¿Te gusta jugar a videojuegos? ¿O qué te gusta? ¿Películas, por ejemplo? ¿Ves películas? ¿Qué género te gusta? ¿Te gusta el terror? ¿Te gusta la acción? ¿Te gusta la ciencia ficción? Al final no puedes recomendarle cualquier cosa a cualquier persona porque es que tienes que atinar un poco. Entonces hay que hacer, yo creo, lo que tú dices, un filtro, ¿no? Una encuesta pequeñita, un mapa y decir, bueno, pues
Dependiendo de lo que te guste, te puedo recomendar una cosa u otra. No puedes ir... Venga, esto. También cuando son pequeñines, te vienen ya, porque conocen el anime o el videojuego, el Pokémon. El Pokémon siendo muy pequeñines. Ahí han venido mi hijo que tiene 4 años y quiere un cómic de Pokémon. Bueno, pues, te lo enseño, pero a 4 años el pobre niño se va a colapsar. Dice, una página tiene lo que tendría que tener 5 páginas para poder procesarlo, ¿no? Y la letra es súper pequeñita, o sea, que aunque les guste, claro, ven la animación, la pueden procesar siendo más pequeñines, pero el cómic tiene más información por página, tienes que tener un nivel de lectura más avanzado. O sea, eso nos pasa siempre también, igual que con Bola de Drag. Quieren Bola de Drag para súper chiquinines. Y no hay cuentos ilustrados de Bola de Drag. No, señora o señor, no. Hay el manga, esto es lo más de eso que hay, ¿no? A mí, por ejemplo, muchas veces me preguntan lo de... ¿Y no lo tienes en letra ligada? Sí, letra de palo. Sí, hombre, claro, para usted. No lo tengo en letra ligada. Tenemos que irnos a los cuentos infantiles. Claro. De cómic hay alguna cosita en letra lligada, pero muy poquita. Porque ya son primeros lectores, una franja que se explota poco. O sea, enseguida pasan a la siguiente, a letra de palo y letra mecánica. Y en manga nada, evidentemente. Que el Kodomo es eso, la mayoría de Kodomo serían para franja de 8 para arriba, comparada con el cómic occidental. Que sí, el cómic occidental sí que categoriza mucho de prelectores, la franja de 3 a 6, de 6 a 8, después middle grade, que es de 8 a 12, y después a partir de 13. La gente que ponen lectura ya pueden leer casi de todo, y es más bien por los temas. Que sean gente un poquito mayores que ellos, que ya descubrir la vida y primer amor y cosas así, de aventurilla, y tienes más oferta. Pero los más pequeños sí que están muy categorizados. Hay cosas muy específicas. En Francia hacen revistas infantiles con 2-3 años de diferencia, de 6 a 8 años. El tobogán, por ejemplo, de donde viene el acne. Son cosas súper especializadas por cursos escolares, incluso, por el tamaño del curso escolar. Mientras que el Kodomo es otro mundo. Es una franja muy como merchandising. Es más merchandising del producto multimedia que no un cómic que tenga interés por sí mismo, por explicarlo sin ser despectivo al manga, porque, por ejemplo, de Zelda hay algunos que son francamente muy buenos, pero no dejan de ser su origen como merchandising del videojuego. Y de hecho, por ejemplo, los de Pokémon, hay algunas sagas que están francamente bien, pero claro, es un Kodomo, pero no se lo puede leer un niño de 8 o 9 años, porque requiere una concentración, un número de páginas para acabar el capítulo que es denso. Francamente denso. En ese sentido, con el anime lo procesa mejor. Claro, sí, por supuesto. Que con el manga. El manga es cuando tengan un poquito más de nivel de lectura y de atención. Pero si les gusta y tienen edad, al final es encontrar lo que les guste, lo que les llama la atención. Es lo yo que siempre recomiendo. ¿Qué les gusta? A mí cuando me dicen, tiene 10 años, es una niña, dame algo que le guste. Y yo estoy por matar a esa persona. ¿Verdad? ¿En serio? ¿No tienes ningún otro dato de esa persona? Para tu primo, pides, para un señor de 38 años, dame algo que le guste. Claro. No, pues le das más coordenadas, ¿no? Pues, sobre todo si es tu hijo, por amor de Dios. Haz ver que conoces a tu hijo. Sí. O tu sobrino, o tu ahijado, quien sea. Sobre todo cuando son pequeñines, es súper importante. Pero yo considero menos que las lecturas infantiles son súper importantes. Al final crean una tendencia, ¿no? Supongo, leer de pequeño es lo que más puede ayudar a que luego sigan leyendo. A que cojan el gusto de la lectura. Claro. Que vean que en el libro hay cosas guays. Si le das cosas guays, pues los recuerdos infantiles tenemos todos, muchos, aquí que somos lectores. Hostia, de pequeño leí, yo qué sé, el sulfato atómico de Mortadelo y me flipó muchísimo, o de Asterix, o lo que sea, y ese recuerdo lo tendrás para toda la vida. Es súper importante las lecturas para los pequeños. Lecturas y también las películas y televisión, escogerlas bien. O sea, de productos culturales para peques hay cosas súper guays últimamente, estos últimos años, es fascinante. Pero hay que molestarse un poquito, que son tus hijos o tus hijas. En informarte que lo estás educando. Tú no le vas a enseñar matemáticas o a dividir seguramente en casa, pero sí te puedes preocupar de que vea esta película que te da una reflexión sobre la vida o que empiezas a ver cositas bonitas de representaciones de la realidad. Que preocúpate por culturizar a tu pequeño, ya que lo he tenido. Yo creo que también el cómic así en general es un medio que sirve, yo creo que está muy bien de entrada para que luego sean lectores. Yo empecé con el cómic, es decir, al final los niños, aunque sepan leer,
les pones un libro cuando empiezas. Yo recuerdo un poco cuando te obligaban un poco a leer ciertos libros en el cole, lecturas obligatorias, que te daban un poco de reticencia, ¿no? Y claro, yo prefería leer cómics. Y yo creo que a partir de ahí también es para dar un buen salto es decir, sin menospreciar el medio, ¿no?, del cómic, pero que yo creo que es una buena manera también de empezar a leer y que te guste la lectura y que puedas dar el salto también a leer novelas, a leer literatura, ¿no? Y porque el cómic es más fácil de codificar, de decodificar que una novela, por ejemplo. Porque mucha de la información está traducida a imágenes, claro, entonces de otra manera, es un lenguaje aparte, pero eso, que ya ves que en el libro hay cosas guays y que puedes dialogar. Hay autores de literatura infantil que están haciendo cómic últimamente en Occidente. Y al revés, de novelas que adaptan al cómic porque ven que eso es una forma de entrar, y si tú lees la primera novela adaptada al cómic, tú igual después no te esperas a leer el segundo cómic, sino que lees el segundo cómic. En Estados Unidos eso lo hacen muchísimo últimamente, por ejemplo. De hecho, sobre el tema de la narrativa, en definitiva, que es lo que estáis hablando, ahora no recuerdo el término exacto que usaba Gerardo Vilches, pero explicaba en un libro que ahora no recuerdo cuál era porque leo demasiados libros sobre teoría del cómic, explicaba que el hecho de que haya letra y dibujo hace que sea un lenguaje muy rico, no solamente porque sí que tiene una facilidad de decodificación, sino porque implica un esfuerzo diferente, porque tienes que aunar dos medios. Y a veces hay información que está en las viñetas que no está en los bocadillos. Y de hecho eso es lo que nos pasa cuando leemos, por ejemplo, cómics de superhéroes de hace no tantos años, de los años 80, que son súper explícitos. Y ahora voy a coger, le voy a dar una hostia, y era el dibujo de escuela, la hostia. Entonces, sobre todo en el cómic más actual, que hay una disociación entre lo que están pasando y lo que están diciendo, porque los están ejecutando la acción mientras dicen otra cosa, no te están explicando lo que están haciendo. Eso implica trabajar el cerebro de una manera que es súper interesante, porque tienes que hacer un gran esfuerzo de síntesis de las dos cosas y lo decodificas con una facilidad asombrosa. Y eso le da una riqueza al mundo del cómic que es lo que realmente lo hace único. Es la gracia del cómic, y en el caso de los más pequeños el álbum ilustrado, que sería el primo hermano también del cómic en ese sentido, que no te lo dan, claro, tienes las dos cosas, la letra y la imagen, y combinarlas es muy guay, consigues efectos muy guays. Sí. Y aprovechando que te tenemos como librero, cada vez nos llegan mangas más adultos, con unos contenidos que quizás, aquí ya sí que hablamos ya de contenidos para adultos realmente, que quizás seguramente no son nada acordes para adolescentes. ¿Tenéis este tipo de contenidos, los tenéis aparte, los tenéis controlados? Los tenemos ¿Os gustaría que los etiquetaran de alguna manera? A ver, ¿cómo ya empiezan a etiquetarlos con contenido sexual explícito en contraportada, por ejemplo. Los que son muy explícitos, incluso los retractilan. Eso ya, mira, ya te quitas el marrón de encima de tener que preocuparte de eso. Hay algunos, nosotros lo hemos llegado a meter en una bolsita y cerrarla, y cuando lo piden se le abre. Pero sí, claro, cuando es cuando tu hijo o tu hija es un adolescente, tú ves todo de portadas de niñas cookies o de niños cookies románticos, y igual cuando lo abres pues te encuentras que es súper mega explícito sexualmente, porque es un problema que tienen muchas obras que no están, tú piensas que son para adolescentes, porque todo manga es para adolescentes, lo petan adolescentes, pero bueno, estos parecen para adolescentes, pero están pensados para un público ya maduro, que se lo pueden leer con 16 años, no se van a encontrar seguramente nada que no hayan visto ya o que no hayan practicado seguramente con según edades. Pero claro, para cursos de primero de secundaria no me vas a dar según qué temas, y hay cosas que son incluso ya de analizarlas en algunos BLs, por ejemplo, que tendrías que hablar seriamente con la persona que la ha hecho, incluso a ver qué os pasa por la cabeza con algunos temitas. ¿Los tenéis controlados? Sí. Juntitos, y algunos eso lo metemos en bolsitas. Pues, por yo ejemplo, recuerdo polémicas. El Nichan, por ejemplo, para darle de comer aparte. Claro. Gracias. Hace falta más gente que diga que Nichan es como para no editarlo. Por ejemplo. Por ejemplo. Hombre,
Editarlos, yo no tengo ningún problema que lo editen, pero que lo etiqueten correctamente. Hombre, es que... Porque a mí me ha venido una psicóloga y me ha dicho, hemos tenido una conversación muy guay con una, dice, no, bueno, sí, este tipo de relaciones crean, por ejemplo, te violan y tú creas una dependencia emocional de la persona que te ha violado, que siempre te parece una eso pasa. Esto pasa de verdad. Claro. Entonces se me parece interesante para tratarlo con la persona afectada, de cómo eso, y para hacerle ver que eso no es así, eso no debería ser así. Pero claro, tú tienes que etiquetarlo muy bien. Sí. Y en el manga es muy fácil que te confundas, sobre todo si no lo etiquetan correctamente en contraportada. Y sobre todo que los chavales, esas chavalas acceden a ese contenido si no es en papel por escaneo. El problema con Nichan básicamente es que al final no haya una reflexión de todo lo que has visto hasta ahora está mal. Porque, por ejemplo, Color Reside, que también es de Harada y que también es un cómic BL súper explícito y que este sí que era de norma y venía retractilado, yo hice el error de leerlo en el transporte público con el sonrojo que eso me provocó. Y porque pensaba que no habría para tanto, sí que había para tanto, había bastante para tanto. Pero bueno, no son para adolescentes, no, ni siquiera en Japón, en ese sentido. Pero el de Color Reside, al final de la historia, sí que había un momento que el protagonista le decía que había sido su pareja. Verbalizan. Sí, mira, esto no estaba bien, esto fue una relación mala, fue una relación tóxica y tengo tu recuerdo, te voy a seguir diciendo hola cuando me cruce contigo, pero no quiero saber nada de ti, ¿no? Y yo me leí Nichan esperando llegar a esa conclusión final y es casi todo lo contrario. Y muy mal, sí. me dejó mal sabor de boca, ¿no? O sea, en ese sentido sí que sería interesante que al menos los que no son, efectivamente, que no deberían ser para chavales, gente que se está formando, está madurando, están viendo cómo son las relaciones, en las relaciones de pareja, etiquéteselo más claramente, por la amor, indícalo más claramente. Sí. Porque se empiezan a ver cosas que no... En el caso del cómic americano pasaba con el Joker y Harley Quinn, que veían que empezó, que la Harley se separó del Joker y lo manda a freír espárragos y como que verbalizan que lo que tenían hasta ahora era una relación tóxica. Pero cuando se estrenó el Escuadrón Suicida había muchas chavalinas disfrazándose de Harley Quinn, por ejemplo. Y como que mi Joker... Como es una relación tóxica, pero tú lo romantizas, entonces es muy peligroso en adolescentes en qué edades. Claro, no es lo mismo leer eso, o sea, una obra que refleja estas situaciones con 25 años que los 15. Claro. Cuando no tienes madurez mental. El tema de las capas, ¿no? Que nosotros cuando como adultos leemos algunas cosas o vemos algunos productos y leemos unas capas y la gente más joven lee otras y entonces te puedes quedar en la relación romántica entre ellos dos y tú como persona más adulta dices esto es súper tóxico, por favor. ¿No? Y que el manga tiene una peculiaridad eso, de ponerte cosas muy cookies, pero que tú empiezas a ver cosas que no son tan cookies. Ya. O que pasan como más infantiles. Que Oro, por ejemplo, pasa mucho como infantil, porque son unas ranitas alienígenas que viven aventuras, son como muy cómicas, pero empiezas a ver cómo retratan a las chicas con las que conviven y cuando se van a la playa y esas cosas, dices, en Japón es un shonen y esto no está pensado para los chavalines, lo que el chavalín o la chavalina igual no se dan cuenta de estas cosas. Pero tú ya empiezas a como normalizar este tipo de contenido y que lo vean como normal. Entonces, hay que tener cuidado con estas cosas, hay que vigilar, no prohibírselo, pero igual que no le das de comer a un niño o una niña espaguetis o hamburguesas todos los días, pues la producción cultural que le das para que consuma, también tienes que vigilarla y si le gusta, pero no pasa nada. Pero habla con él o con ella y le dices, pues esto que están haciendo está mal, por ejemplo, o darle alternativas también con otros modelos. O sea, que no sea eso lo único que vean y que vean como lo normal y lo habitual y lo que debería ser normal, sino que ellos mismos puedan comparar con otros productos culturales. El problema es que eso, variedad y preocuparte un poco por lo que leen tus hijos y tus hijas, porque para eso los crías, se supone. Para eso los has tenido. Para eso los has tenido. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda, sugerencia, comentario. alguna sugerencia o comentario. ¿De 12? Para un niño de 12. Nivel de lectura. Claro. Vale. ¿Qué le gusta? ¿De pelis o de series? ¿O videojuegos? Sí, puede ser. O coreana, ¿no? Coreana, sí. De instituto, ¿no? Creo que es coreana. Sí.
Es como la High School of the Dead, por decirlo así, pero Corea. Corea. Sí, no la he visto. Bueno, hombre, pues claro, viendo este tipo de series en imagen real, puede ver muchas cosas que a lo mejor no son acorde para su edad, pero si ves que no tiene ningún problema, hay muchas series en manga que son, ¿no? Yo, por ejemplo, My Hero Academia, perfecto. Sí. Y a partir de ahí, pues... My Hero Academia yo la veo muy guay, muy blanquita, salvo el personaje este que es un poco pervertido, que siempre cuando va a los baños intenta ver al otro lado, que dices, ¿por qué hace falta estas cosas? Es súper sanota y es muy guay, porque replica mucho la dinámica escolar de alumnos, profesores, al profesor que te tratan bien, que es más de eso. Naruto también. Sí. Hay más acción, son más de peleas al de eso, pero para esa edad es perfectamente. O sea, ya está Naruto, My Hero Academia, Haikyuu, Guardianes de la Noche. Sí, También, hay más monstruitos, hay más monstruos cuando se lo hacen así más gore de eso, pero si ya le gusta, pues, sí, tampoco te va a encontrar nada súper escandalizable. Si ya le gusta así un poquito el gore, los zombies, estos son casi Para la franja vampiros. esa de 12 de principio de secundaria, son lo que perfecto. Claro, Shin-Chan, por ejemplo. No, Shin-Chan también, muchos padres piensan que es para niños. Y no, precisamente en Japón, Shin-Chan es para los padres, es para adultos. Claro, es para que te rías de las tonterías de los nenes. Claro, que a los niños le hacen gracia este humor de absurdo, culo de caca, tal. Pues sí, pero no, ese producto, oye, vete a buscar otro producto. Sí. Claro. Bueno. No, Sí, no a mí, te vas a yo One Piece, el problema que tengo con One Piece o con Fairy Tail es que les gusta mucho sexualizar a los personajes femeninos. Claro. Y lo ves con unos bikinis y una de eso que dices, tú estás en los 90 de Occidente, además con 20 años de retraso, señor. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Full Metal Alchemist, porque lo hace una señora. Es uno de los poquitos shonen, o sea, cómic, manga juvenil adolescente, hecho por una señora. Y se nota muchísimo. Se nota muchísimo en el carácter de los personajes, en la vestimenta que llevan. Se nota un montón cuando la perspectiva. Porque haciendo shonen, señoras hay muy poquitas. De hecho, los editores no existen, señoras. Editores señoras. Dice eso. Os haría falta, de verdad. Un poquito de perspectiva, de un poco más amplia, un poco más de eso. No deja de ser otra cultura. Eso es lo que hemos comentado antes. El matrimonio homosexual está prohibido en Japón. O sea, no está legalizado. Es otra cultura muy diferente. La relación de adultos con menor edad, ahí tienen un temazo también en Japón. Entonces, les gusta mucho sexualizar a niñas pequeñitas, jovencitas, porque a los más grandes también les gusta. Y compran las muñecas y dice, tenéis aquí una cosa que tenéis que hablar así, que madurar todavía, que hablar. Pero sí, es un cómic de aventuras, aparte de eso de los personajes, que hay algunas que son súper exageradísimas. Si ves las figuritas, lo verás enseguida. Pero sí, es un cómic de aventuras de piratas al final. Y el mensaje de fondo es positivo. Lo que es eso. Lo bueno de Guardianes de la Noche es que ahora no sé cuántos números son, pero no son tantos. Son 23. Claro, sí. One Piece no acabas nunca. Pero a mí me gusta empezar y acabar una serie, ¿no? Y que tenga una evolución y un recorrido y que las historias se tienen que acabar, no tienen que alargarse eternamente. Y a mí, yo Guardianes lo vería bien, sí. Pues son cortitas, igual que Fullmetal, la edición Kanzeban, la edición última que hay, son 18 tomos o algo así, son prácticamente acotadas en el tiempo, no se te alargan. Y esta es una de las mejores historias que hay. Y One Piece además, pero de One Piece va por sagas también, sí. O sea, tú, pues, igual que Naruto, puedes hacer o Bola de Drake, igual la vista de pequeña, la saga de los Res del Spy, la saga con el Célula, y tú tienes puntos de corte, aunque sean 800.000 tomos. Haikyuu también es súper sanote, lo que no te eches en falta es que aquí debería haber tomate entre alguno o dos de ellos, segurísimo en el mundo real, segurísimo. Yo siempre lo digo, este es el debate que teníamos cuando nosotros éramos adolescentes, cuando echaban Bola de Drake, llegó un momento en que lo pasaron al horario nocturno. Yo estaba en el instituto en el año 95, 96, pasaron el Goku a 8:30, ¿no? a la noche. Y bueno, sí que es verdad que a lo mejor hay un punto de violencia, hay una serie de cosas, pero también hay otros valores. Y quizás estas cosas que a lo mejor no son muy acorde para su edad,
también te dan pie a tratar ese tema con tu hijo, lo de las relaciones tóxicas y demás, pues evidentemente, claro, si solo consume ese tipo de esto y normaliza ese tipo de lectura o normaliza la violencia. O la representación, ¿no?, femenina, por ejemplo. Mi hijo claro. Yo tengo una anécdota súper guay en ese sentido, de que él, igual con 11 años, mismo se ve del Misil, porque le hizo gracia, el cerdito que habla y todo de eso, y él enseguida dice, no me gusta porque dibujan todas las señoras con las tetas súper grandes y súper descotadas, claro, de eso. Entonces, pero hay un personaje que le da la réplica al prota y le dice, claro, lo que estás haciendo está mal. O sea, lo verbalizan, que acosar a la otra señora o tocarla o ir detrás de ella de forma maleducada está mal. O sea, dentro de lo que cabe tiene su parte, dice, esto lo podrías haber enfocado de otra manera, pero te verbalizan que eso no se hace así. O sea, claro, hay una moraleja de lo que, claro, juegan a las dos bandas, básicamente. Claro, pero si ves solamente series blancas, por decir algo, que no pasa esto, pues quizás si ves lo otro, te da pie también a hablarlo con él y a que no normalice según qué cosas. Pero claro, el miedo que se tenía en esa época era de que normalizáramos la violencia. Y bueno, claro, en su momento los políticos se quejaban de Dragon Ball, pero ellos habían crecido con Superman, con otros superhéroes que a lo mejor eran más violentos o igual de violentos, y claro, no entendían lo que venía de Japón. Todo es violencia y todo... Bueno, a ver, démosle la vuelta, ¿no? A lo mejor, si ves esto, te da pie a que le expliques a tu hijo algunos temas que a lo mejor de otra manera no los va a entender, y a través de eso decir, ¿sabes? Esto está mal. Por ejemplo, eso es muy bonito. Pero para eso tienes que verlos con ellos. Yo os recomiendo, claro, siempre que puedas, al menos ver... Y comentarlo con ellos, comentar, oye, lo que está haciendo el Meliados, que tú sepas que está leyendo y... Todo lo que está haciendo el Meliados aquí está mal, como lo dice el cerdito, ¿lo ves, no? O la ropa que lleva esta señora, ¿qué te parece comparado con la que de eso? ¿Tú qué crees? ¿Por qué lo hace? Hablar con ellos de estas cosas es muy guay. Hombre, sí, la tuvieron que cambiar, sí. Porque esa primera definición que hizo la RAE, ¿no? Sí, de violentos, sexualizados, y decías, hombre, te has leído... No te has leído nada. Te has quedado en el tópico, sí, o en un tipo de género de demografía que ha llegado aquí, pero claro, cuando ves el abanico tan grande que hay, te das cuenta que evidentemente los japoneses tienen una cultura un poco especial, diferente a la nuestra, pero bueno, sabiendo eso, podemos aprovecharlo en nuestro beneficio. También hay mucho manga que no nos llega, Toda la parte de biografía o educativo, por ejemplo, que hay muchísimo. En Francia sí que se están publicando ya algunas cositas, biografías de personajes históricos, por ejemplo, o historia de la humanidad en manga. Hay una que es chulísima, ojalá se publicara aquí para secundaria, sería ideal. Pero hay muchas cosas que no nos llegan porque consideran que no es comercial o que no es tan comercial en nuestro mercado. Toda la línea de la otra H, que esas adaptaciones literarias. Sí. Yo leí el de La crítica a la razón pura de Kant en manga. Yo soy muy kantiana, yo lo siento mucho, pero como filósofo... O sea, a mí me hubiera gustado quizás cuando hacía filosofía en el instituto haber entrado a la filosofía a través de esto. Claro, yo me lo... Había la adaptación de la Odisea en manga, por ejemplo, de Homero. Sí. Hay ediciones Gondo, no sé si lo conocerás, publicó hace unos años uno que eran manuales para secundaria y primeros cursos de universidad, de física, de química, de cosas de matemáticas, de electrónica, a través del manga, que tú te quedabas. Esto es una fantasía pura. Y es muy friki. Y cosas de nivel avanzado, de nivel de bachillerato o primeros años de universidad, explicados con un cómic. Dice, en Japón esto es un mundo, es fantástico, o sea, esto es una fantasía. La crítica de razón pura, cuando se estudia en la carrera de filosofía, no te la explican la primera vez que te explican a Kant. Te la explican luego un poquito más cuando ya estás versado en su... No, pero en bachillerato, yo me recuerdo cuando hagas filosofía, cuando llegas ya a tercero, dices eso. Sí. Y yo creo que, hombre, pues a lo mejor a través de un cómic y demás, te da pie a que la gente entienda más cosas o les atraiga, ¿no? Porque
y esos mangas estaban muy bien hechos para profesores de bachillerato o de universidad incluso, que están haciendo sus autores, y los podías introducir de una manera brutal, porque la mecánica ya era una profesora que llega a clase y te explica no sé qué, y eran brutales. Yo tenía uno de Descartes, uno de Nietzsche y uno de Kant, y eran buenísimos. Por ejemplo, de Sherlock Holmes también hay varias adaptaciones al manga. En Francia se ha publicado alguna. De Alicia en el País de las Maravillas hay un manga que lo dibuja uno de los dibujantes de Layers, que dibuja el manga de Layers. Ostras, pues ese me encantaría que llegase. Está publicado en francés, si no recuerdo mal. O sea, hay cosas muy guays que a nosotros no nos llegan, porque claro, dentro de lo que cabe, España es un mercado importante, pero no tan importante como el francés o el estadounidense. El francés, que leen de todo, básicamente, llegan cosas que son una fantasía ya. Sí. Pero hay una oferta brutal, cosas muy guays realmente, que igual ahora, como estamos a tope con el manga, empiezan a animarse a traernos cosas un poquito más arriesgadas, o que pueden tener una amortización a largo plazo, o que te aporta otra cosa a tu catálogo, no solo la venta de un Tokyo Revengers. Porque son súper guays. Sí, eso es la eterna pregunta de por qué hay ciertas cosas que no llegan a editoriales o que no quieren publicarlas y demás, porque son ventas cortas, ¿no? y muy largas en el tiempo, pero que a lo mejor te dan un catálogo, sí, y una calidad en tu catálogo que a través del manga se pueden explicar muchas cosas, ¿no? Norma publicó la adaptación de la Biblia, ahora que yo pienso, que caigo. Que era un cofre que lo vendían para la gente que hacía la comunión. Regalarle la Biblia de eso. Sí, mira, pues motivo número 1 y único para hacer la agotaron y no la editaron, porque después dijeron esto, hasta aquí hemos llegado, vamos a esto. Pero sí, me parece que lo explicaba Oscar Valiente alguna vez, que lo vendían mucho para eso, para comuniones, no recuerdo mal, estoy diciéndolo de memoria, me queda grabado. Pero hay muchas cosas muy guays. Sí. En Japón que nos podrían llegar, que serían para adolescentes, sobre todo para eso, para acercarte a otras partes de la cultura o de obras de no ficción de una forma más atractiva para un público joven. Son muy guays. Bueno, pues yo creo que hemos cubierto mucho el espectro. Ha quedado una mesa redonda muy instructiva, y creo que vamos tomando notas para el futuro, por lo menos yo. Espero que sirva de ayuda para buscar cosas. Y nada, muchas gracias a José Serrano por haber venido y haber estado. A vosotros por la charla. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias. Gracias por haber venido. Hasta aquí este programa especial de Tramas Resueltas. Recordad que podéis seguirnos en Twitter, Instagram, en iVoox, en tu plataforma de podcasting favorita. Danos un me gusta, comparte con tus bots y humanos preferidos si no seas desabrido y deja un comentario.